Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Siempre hablar de las dictaduras militares en Latinoamérica es complicado, sobre todo porque en la actualidad sigue siendo un tema que se debate, ya que no fue hace mucho tiempo que vivimos las últimas dictaduras militares y también porque gran parte de la población sigue estando de acuerdo con ellas e incluso las desean frente al caos que normalmente vivimos como región. Esta vez quiero hablar específicamente de Pinochet, pero no de Pinochet en sí, sino las minas que fueron puestas y que representan un riesgo todavía en la actualidad. Bueno, aunque Chile se declaró libre de minas en 2020, la reciente detonación de uno de estos artefactos demuestra que los explosivos sembrados hace muchísimas décadas todavía supone un riesgo. ¿Cómo lidiar con ellos? Hace casi 5 décadas después de que Chile sembrara minas en sus fronteras, los fantasmas de las tensiones políticas de aquel entonces sigue acechando el país. 6 soldados resultaron heridos el pasado lunes, que era el 7, en la región Arica, en la frontera de Chile con Perú. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que cuando el carro, el auto en el que circulaban, pasó sobre la mina antitanque, la activa y causó esta explosión. Bueno, las lesiones no fueron de riesgo vital, por suerte, pero el incidente pone de nuevo sobre la mesa este debate sobre cómo lidiar con los explosivos que quedan enterrados en el territorio chileno. Bueno, su historia se remonta a 1978 y esto fue a raíz de la creciente tensión entre Chile y los países vecinos, que eran Bolivia, Perú y Argentina, por conflictos de territorio. Entonces, en ese momento, Pinochet ordenó sembrar minas en las regiones limítrofes. Su estrategia era obstaculizar así el avance de una posible fuerza adversaria, ¿no? Bueno, según los datos oficiales, se distribuyeron cerca de 180.814 minas antipersonales y antivehículos en las regiones de Arica y Paricota, Taparacá, Antofagasta, Magallanes, etc. También en Valparaíso se encontraron un campo minado en la región metropolitana de Santiago. Bueno, ya había un área considerada de peligro porque podría contener minas. ¿Qué pasa entonces? Que la mayoría de estas minas fueron colocadas según un mismo patrón. Una mina antitanque rodeada por 5 minas antipersonales para hacer detonar las últimas. Esto es suficiente que una persona las pise, mientras que las minas antivehículos solamente se activan con un peso de al menos 100 kilómetros. Chile cuenta con registros de la ubicación de los campos minados y la cantidad de minas que se encuentran en estos. Aunque muchas de estas minas se encontraban en terrenos de difícil acceso y alejados de poblados durante muchísimos años, pusieron en riesgo la salud y la vida de la población. Bueno, actualmente los datos que hay hasta junio del 2023, el gobierno de Chile ha registrado cerca de 235 víctimas de accidentes ocasionados por minas o artefactos explosivos de cargo
de las Fuerzas Armadas que, bueno, quedaron abandonados y sin estallar. En meses recientes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sostenido varias reuniones virtuales con el presidente chileno, Gabriel Boric, como parte de su estrategia para obtener apoyo militar, humanitario y diplomático en América Latina. De todos los mandatarios latinoamericanos, Boric ha destacado por su respaldo público a Zelensky y la causa ucraniana. Uno de los acuerdos alcanzados entre ambos países fue el compromiso de Chile de participar en el desminado humanitario una vez que termine la guerra iniciada con la invasión de Rusia a Ucrania. En el transcurso de los años, algunos campos fueron desminados, pero no fue sino hasta el 2001 cuando Chile ratificó el Tratado de Ottawa que el país comenzó la labor coordinada de desterrar y destruir todas sus minas antipersonales según los estándares internacionales. La Convención de Ottawa es un tratado internacional, para que no saben, que prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y la utilización de minas antipersonales. Bueno, inicialmente Chile aceptó desminar su territorio hasta el 2012, pero la labor resultó ser más ardua de lo esperado, por lo que el gobierno pidió una extensión del plazo hasta el 2020. En ese año, el 2020, que Chile dio, entre comillas, por finalizada la campaña de desminado, habiendo retirado 179.815 minas antipersonales y antivehículos de 200 áreas de la frontera. Pero entonces, acá la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué sigue habiendo minas? Siempre hay un tema de riesgo residual, ¿no? Explica un antiguo jefe de operaciones y logísticas de la Comisión Nacional de Desminado de Chile, que se llama Alejandro Pérez. Según él, precipitaciones pueden provocar deslizamientos de tierra que hace que los campos de mina pierdan su configuración y su rastreo se haga mucho más difícil, o a veces las minas ya han explotado y no se encuentran sus restos, haciendo básicamente imposible incluirla, bueno, en los registros. Entonces, ¿qué pasa? Que acá los funcionarios hacen el esfuerzo dentro de lo que cabe para poder identificar las minas. Se acota 1 kilómetro a la redonda, se buscan rastros pendientes de laves de agua, pero tampoco puede ser una cuestión perpetua la búsqueda de dichas minas, ¿no? Porque si no es como que, bueno, va a pasar toda la eternidad en esto. Entonces, la pregunta que vale hacernos ahora es si es un peligro para la población. Desde 1978, las minas terrestres en Chile han dejado unas 189 víctimas, entre muertos, heridos y discapacidades. Las minas terrestres son artefactos explosivos diseñados para enterrarlos a poca profundidad en el suelo. Se activan cuando una persona, un animal o un vehículo pasa por encima de ellas. Ejércitos y guerrillas del mundo las han usado para asegurar fronteras en disputa, impedir la circulación de tropas enemigas o para provocar el desplazamiento forzado de grupos étnicos. Existen dos tipos de minas terrestres, las minas antitanques y las minas antipersonales. Las primeras tienen una mayor carga explosiva y están diseñadas para destruir vehículos blindados. Para su activación se necesita la presión de un carro de combate de al menos 150 kilos de peso. Las segundas están diseñadas para ser activadas a poca presión. Las minas antipersonales, por lo regular, no matan a su víctima, pero sí le pueden provocar amputaciones, lesiones en órganos internos o quemaduras. Pero las minas terrestres no hacen distinción entre la población civil o militares. Bueno, además de eso, muchas minas antivehículos no fueron eliminadas según la Convención de Ottawa. Los estados que mantienen este tratado deben destruir las minas antipersonales. Sin embargo, todavía existen territorios que contienen únicamente minas antivehículos y que están cercados, entre comillas, y supuestamente señalizados. Precisamente una mina antivehículo fue lo que explotó recientemente en el accidente ocurrido en Arica, aunque estas no están concebidas para explotar cuando una persona las pise. Sí pueden poner en riesgo a los humanos, como demuestra este caso.
Todavía se está investigando de dónde proviene esta mina y lo que puede significar para el manejo de la situación en el futuro. Este excomandante que mencionaba anteriormente, Alejandro Pérez, tiene muy clara cuál podría ser un siguiente paso razonable, y lo que él dice es que lo que debería pasar es que haya una inclusión de las minas antitanques en el artículo en algunos de los artículos de la Convención de Ottawa. Esto significaría que también estas minas consideradas menos peligrosas deberían ser también eliminadas definitivamente del territorio nacional. ¿Por qué el régimen de Pinochet sembró minas en las fronteras de Chile? Entre 1973 y 1990, Chile estuvo gobernado por una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Durante ese periodo quedaron prohibidos los partidos políticos y la organización sindical, se suprimió la libertad de expresión y se emprendió una sangrienta persecución contra disidentes, quienes fueron torturados, encarcelados, desaparecidos o asesinados. La dictadura también dio pie al mayor movimiento migratorio registrado en la historia de Chile. Se estima que alrededor de 200.000 personas abandonaron el país, en un exilio forzoso que los obligó a buscar asilo en otros lugares del mundo. Las tensiones fronterizas entre el régimen de Pinochet con sus países vecinos, Perú, Bolivia y Argentina, estuvieron a punto de enfrascar a Chile en una guerra con varios frentes simultáneos. El dictador instaló minas terrestres en las fronteras con los tres países para impedir el ingreso de tropas enemigas, así como civiles extranjeros o guerrillas armadas. Con Perú las tensiones venían desde 1929, cuando se firmó el Tratado de Lima, que cerraba la controversia entre ambos países por la soberanía de las provincias de Arica y Tacna. El tratado daba a Chile la posesión de Arica. De esta manera Chile confirmaba su extensión hacia el norte, más allá de sus límites geográficos originales, antes de la Guerra del Pacífico de 1879. Ante el aislamiento internacional de la dictadura de Pinochet, se especuló que el gobierno peruano consideraba invadir Chile para recuperar las tierras del norte. La tensión entre ambos países escaló cuando la dictadura recibió información de que el ejército peruano había adquirido armamento soviético para reforzar su línea de ataque. Desde entonces, Perú se convirtió en un potencial invasor, por lo cual se instalaron miles de minas terrestres en la región fronteriza. Con Bolivia, el conflicto también se originó desde la Guerra del Pacífico del siglo XIX, cuando Chile ocupó militarmente el departamento del Litoral, el único territorio costero en poder de Bolivia. Desde entonces, el país andino reclama una salida soberana al mar. En octubre de 2008, la Corte Penal Internacional de La Haya deliberó a favor de Chile en un juicio que duró varios años. Con Argentina, una disputa territorial por algunas de las islas del Canal Beagle, en las Tierras del Fuego, venía arrastrándose desde los años posteriores a la firma del Tratado de Límites en 1888. Algunas de las islas en manos de Chile fueron reclamadas por Argentina, debido a su alto valor estratégico por estar ubicadas entre dos océanos. El 22 de diciembre de 1978, la Junta Militar Argentina ordenó la Operación Soberanía para invadir las islas en disputa. Las escuadras de ambos países se prepararon para una batalla inminente. Sin embargo, la intervención de la Santa Sede frenó lo que pudo ser uno de los conflictos bélicos más sanguinarios del siglo XX en América del Sur. Entretanto, el régimen de Pinochet ordenó la formación de unidades sembradoras de minas, que se repartieron por el país para instalar cientos de miles de minas antipersona y antitanque en las fronteras. Por cierto, hace poquito, hace un par de meses, ya que estaba hablando sobre Pinochet, la OEA conmemoraba 50 años del golpe de Estado contra Allende, que dio paso a la dictadura militar de Pinochet, ¿no? Y esta conmemoración busca tomar conciencia de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Ocurrió el 11 de septiembre de 1973 como una oportunidad de reafirmar los valores democráticos, incluyendo la democracia representativa, la justicia social, los derechos humanos y las libertades personales. Y también pide un apropiado reconocimiento a Allende en los mismos términos que se han aplicado a las figuras históricas del hemisferio que son honrados en la sede de la organización. Aunque obviamente esto suena muy zurdo, pero yo solamente estoy diciendo como algo para recordar que se conmemoró
hace muy, muy poco tiempo, porque siempre también hay mucho que debatir cuando se habla de presidentes y dictadores en Latinoamérica. Incluso el expresidente Santiago Piñera, que también fue muy criticado por un montón de gente, señaló que el gobierno de Allende no respetaba los principios de la democracia, y por eso terminó de derrumbarse esa democracia, y fue lo que trajo consigo la dictadura de Augusto Pinochet, y que trajo esta parte oscura, ¿no? Obviamente sin justificar las violaciones a los derechos humanos que se vivió durante la dictadura de Pinochet. Así que bueno, nada, eso por hoy. También quiero celebrar que he llegado a los 23.000 seguidores en Instagram y a los 150 suscriptores en Spotify. No es mucho, pero para esta pequeña comunidad de Hablemos Spanish, y para mí representan un montón. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos más adelante. Chau, chau.